Por un lado, indignación y por el otro, satisfacción. Hablamos del arresto de Leonidas Sisa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, por orden del gobierno del conservador Guillermo Lasso. Lo acusan de amenazar la seguridad pública tras hechos de violencia en pleno paro nacional contra el gobierno por el aumento de los precios de los combustibles. Sisa será procesado en Cotopaxi. Para los observadores, su arresto podría agravar sensiblemente la crisis en un país donde los pueblos indígenas han obligado a la renuncia de presidentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venga, por favor. Venga, no voy a ir. Este es el momento en que la policía arrestaba a Leonidas Sisa. Miembros de las fuerzas de seguridad sacaban de su auto y se llevaban en una camioneta al presidente de la CONAIE, la mayor organización indígena del país. Sisa estaba visitando a unos manifestantes que bloqueaban la carretera panamericana. En un video publicado en Twitter, el ministro ecuatoriano del Interior se justificaba así del arresto. Leonidas Sisa, líder de la CONAIE, fue aprehendido en flagrancia en horas de la madrugada de este martes 14 de junio, obstruyendo la Panamericana E35. Desde allí, dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia. La noticia no impedía que por segundo día se produjeran cortes de carreteras a lo largo y ancho del país. En al menos 11 de las 24 provincias de Ecuador, los manifestantes salían a la calle para reclamar puestos de trabajo, una rebaja de los precios de los combustibles y la renegociación de las deudas de los campesinos. En el gobierno existe el temor a una ola de protestas como la del 2019, que dejó media docena de fallecidos y más de 1.500 heridos. La detención de Leonidas Sisa, sin embargo, no hace más que avivar el descontento de los manifestantes. De hecho, la CONAIE hacía un llamamiento a intensificar las protestas. Le llamamos a todas nuestras estructuras organizativas, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador a radicalizar la lucha a nivel nacional en defensa de nuestra agenda de la lucha y de nuestro máximo representante. La liberación de Leonidas Sisa se convierte así en un reclamo más de las protestas indígenas contra el gobierno conservador de Guillermo Lasso. Y Ecuador dividido sobre el arresto del presidente de la CONAIE. ¿Cómo sigue entonces la historia? Vamos a ampliar la noticia con el periodista Ramiro Carrillo, ahora mismo en Quito. Ramiro, saludos. La Fiscalía, quiero decir, anunció que Leonidas Sisa será procesado finalmente en Cotopaxi, pero ¿cuáles serán los cargos concretos en su contra y cuál es su posible escenario judicial? Un cordial saludo. Sí, en efecto, el sitio en donde fue detenido Leonidas Sisa es precisamente en la provincia de Cotopaxi y en la ciudad de La Tacunga, a 100 kilómetros de Quito. Cotopaxi está al sur de la capital, Quito. Y los cargos con que la Fiscalía asumirá este caso son por el recrudecimiento y radicalización de la violencia pública. Y en segundo lugar, por encontrarle un delito flagrante, como es la interrupción de la carretera E35, que es la principal arteria en el interior del país. Leonidas Sisa fue traído a la madrugada a Quito por razones de seguridad y luego vuelto vía aérea en un helicóptero hasta el aeropuerto de la ciudad de La Tacunga, de donde no ha podido salir, no han podido trasladarle a la fiscalía de esta ciudad serrana, porque hay una inusitada movilización popular en esta ciudad. Tanto es así que se está pensando ahora que en las próximas horas se va a resolver este juicio de flagrancia y presentación de cargos vía telemática, vía virtual. Claro, Leonidas Sisa representa a un movimiento mucho mayor que él, inclusive es el presidente de la CONAIE, pero no es solamente el líder de las protestas, también es la máxima autoridad para los pueblos indígenas y la CONAIE ha respondido lo que decíamos, que va a radicalizar la protesta con su arresto. ¿No está apagando el fuego con combustible el presidente Lasso, tomando en cuenta, te lo pregunto, la experiencia de la convulsa relación entre expresidentes del Ecuador y la CONAIE? ¿Cuánto puede, Ramiro, costarle la crisis finalmente al presidente Lasso? Sí, en efecto, está apagando con combustible esta crisis y ya los síntomas son latentes, ¿no? Hay mayor inquietud ciudadana en todo el país, en las calles, en los círculos laborales,
Aunque las ciudades trabajan aparentemente bien, las carreteras del país, más de 14, están interrumpidas, lo que provoca ya un impacto en la economía. Y por otro lado, hay una mayor movilización. Numerosas organizaciones de tipo laboral, gremial, estudiantil, se han adherido a la protesta y han expresado su rechazo a la detención de Leonidas Issa. ¿Qué va a pasar con el presidente? Pues su imagen, por lo menos, por decirlo menos, se irá deteriorando mucho más de lo que ha llegado hasta ahora. Ramiro, muy breve, una pregunta extra. Estuvimos nosotros cubriendo esa crisis del año 2019. Muy breve, ¿crees tú que sería posible una posibilidad de diálogo por parte del gobierno y la CONAIE, así como están las cosas? Eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, por lo menos del sector institucional, y desde el gobierno se ha planteado apertura y extensión de manos para proceder a ese diálogo, pero la CONAIE, la poderosísima organización indígena ecuatoriana, ha dicho que ya ha dialogado 2 veces con el gobierno y que ya no hay horizonte para esa posibilidad. Ramiro Carrillo, muchas gracias, colega, en Quito.